Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 50. Especial. Recuerdos de la niebla. Parte 2. Ubicación. Yukigakure, el pueblo escondido en la nieve. En una casa de una habitación rodeada de nieve, un niño de 6 años estaba jugando con su dedo en la ventana congelada, trazando diferentes formas. Mientras se concentraba intensamente en dibujar un conejo, un golpe repentino resonó por la habitación. El chico hizo una pausa, confundido, nadie nunca lo visitaba a él o a sus padres. Se levantó de la silla vieja y caminó hacia la puerta. Mirando por el ojo, reconoció a la persona de pie afuera. El niño se levantó ligeramente sobre las puntas de los pies y tiró de la puerta. Abierto. Al otro lado estaba un hombre de unos 40 años, con la cara enrojecida rojo por el frío, con expresión severa. Aku había visto a este hombre antes. Era amigo de su padre, o lo más probable es que fuera el único amigo que tenía su padre, al menos por lo que Aku sabía. El hombre era el único que los visitaba, y las visitas eran lo suficientemente raras como para contarlas con los dedos de una de sus manos pequeñas. A pesar de la habitual expresión seria del hombre, sin duda moldeada por años de una vida dura y aislada, hoy algo era diferente. Allí había un destello de calidez en sus ojos. Una suavidad sutil y desconocida. «¿Ah, Renga-san?», preguntó Aku con cautela. El hombre se agachó ligeramente, acercándose al del niño. Altura. «Hola, Aku-kun. ¿Kaito está en casa?». La pregunta parecía más una confirmación que una curiosidad. En una casa de la habitación, la ausencia de una persona era obvia. Aku negó con la cabeza. «No, Tou-san y Kaa-san fueron a cazar esto. Buenos días». Renga asintió y, sin esperar permiso, entró. Aku tuvo que apartarse rápidamente para dejarlo pasar, aunque no lo hizo. No podía saber si era descortés o simplemente normal. Cerró la puerta detrás de ellos y regresó a su vieja silla mientras Renga se sentó en el borde de la cama. «Hoy es un día especial, Aku-kun», dijo Renga, metiendo la mano en su abrigo. «Aquí, traje algo para ti». «¿Oh?» Aku parpadeó, sobresaltado. Eso nunca había sucedido antes. Sin embargo, como hacen los niños, sus instintos reaccionaron primero. Una nueva sensación se agitó en su cuerpo frío y pequeño, un extraño calor en su pecho, agudo y brillante. Su hambre, siempre presente, se desvaneció por un momento debajo algo desconocido pero poderoso. Curiosidad. Se acercó. Del interior de su abrigo, Renga sacó un pequeño cubo marrón oscuro y lo colocó en las palmas abiertas de Aku. Aku se quedó mirándolo. «Son dulces», dijo el hombre suavemente, con una leve sonrisa tirando del borde de sus labios. «Vamos, cómetelo». Los ojos de Aku se abrieron. Se lo llevó a la boca. Hacía frío al principio, pero mientras descansaba sobre su lengua, el cubo comenzó a derretirse. Dulzura floreció de repente, como la luz del fuego en la oscuridad. «Lo es, sabroso», susurró, asombrado. Renga se rió suavemente y le dio unas palmaditas en la cabeza al chico. «No te acostumbres», dijo. «Hoy es un evento especial». Momentos después, la puerta se abrió de nuevo, dejando entrar una ráfaga de frío. Aire, y con él, un hombre y una mujer entraron a la casa. Cada uno llevaban 2 conejos blancos en sus manos, los cuerpos sin vida aún calientes. De la casa. La expresión del hombre era aún más severa que la de Renga. Los ojos se posaron en el invitado sentado en la cama, se estrecharon. «Renga», dijo bruscamente. «Te dije que no vinieras sin anunciándote a ti mismo». Lo sé», respondió Renga, levantando las manos en señal de burla. «Rendirse». «Pero no podía esperar, necesitas escuchar esto». Ame, la madre de Aku, entró detrás de su marido, el frío arrastrándose detrás de ella. Aunque reconoció a Renga, la de su esposo prima, había un destello de inquietud en sus ojos. Fue involuntario.
Años de persecución por parte de la niebla oculta habían grabado la paranoia en sus huesos, especialmente cuando se trataba de su hijo. Incluso Renga, pariente consanguíneo o no, se sentía como un peligro potencial. Su esposo, Kaito, no era diferente. Se había vuelto más cauteloso con el tiempo, más solitario. Incluso las visitas familiares eran raras. Juntos, habían elegido una vida de aislamiento, escondidos en la nieve, escondidos del mundo. Ame era miembro del clan Yuki, uno de los pocos que todavía permaneció. Un linaje temido por su poderosa liberación de hielo, Tsukeke y Genkai. También Kaito, aunque él mismo carecía de la habilidad. Ella nunca le dijo que ella lo poseía. Si él lo supiera, su paranoia lo consumiría, y ella necesitaba un proveedor, un protector para su hijo. Cazar ya era bastante difícil solo, pero cuando vio la carita de Aku, sonrojada de rosa y brillando de la persistente dulzura de los dulces, una breve calma suavizó su rigidez hombros. ¿Noticias? Ella preguntó, dejando caer a los conejos. ¿Qué pasa, Renga? Renga se puso de pie y dio un paso adelante, agarrando los hombros de Kaito con ambas manos. Yagura, dijo, voz temblorosa no por el frío sino por algo más afilado, más eléctrico. Él está muerto. Ido. Ese bastardo finalmente obtuvo lo que se merecía. Kaito parpadeó, aturdido. Yagura, el cuarto Mizukage. Su primo no era de los que bromeaban. O exagerar. O incluso elevar su voz. Su emoción tenía peso, significaba que la noticia era al menos parcialmente cierto. Los conejos se resbalaron de las manos de Kaito, golpeando sordamente sobre el suelo de madera. Aku, fuera, ordenó, con la voz como hielo. Juega en la nieve. El niño se estremeció, no por la orden, sino por lo repentino. Cambio de tono. Él quería saber más. Toda su vida, conversaciones eran planas, breves, prácticas. Pero ahora, la gente gritaba, hablaba rápido, diciendo cosas raras. Su curiosidad estalló como una cerilla en seco hierba. Él no se movió. Los ojos de Kaito se fijaron en él. Fríos, agudos y absolutos. El peso de esa mirada aplastó cualquier pregunta que el chico tuviera dentro. Él se congeló. Ame, al ver el cambio en la postura de su hijo, se agachó a su lado y le puso una mano gentil en la espalda. Ven, susurró ella, guiándolo hacia la puerta. Déjalos hablar. Aku asintió y salió. La lluvia flotaba suavemente desde el cielo nublado, las gotas tan finas y luz se sentían más como un cosquilleo que un remojo. Cada uno apenas besó la piel, pero la brisa fría convirtió su tacto en hielo dentro momentos. Después de unos segundos, Aku se estremeció y cruzó sus brazos, abrazándose para calentarse. Caminó unos metros hacia adelante y se volvió para mirar hacia atrás. Casa. A través de la ventana empañada, todavía podía ver a los adultos, hablando. Para su sorpresa, su padre, normalmente tan rígido e ilegible, llevaba algo parecido a una sonrisa. Lo que Renga-san tenía traído, deben haber sido buenas noticias. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Su madre salió, todavía sonriendo, sus ojos suaves cuando lo encontraron. Aku se iluminó y corrió hacia ella, solo para deslizarse sobre un charco poco profundo que se había acumulado en la base del porche. Sus pies volaron debajo de él, y aterrizó con fuerza sobre su espalda con un splash. ¡Oh! Aku. ¿Estás bien? La voz de Ame era aguda de preocupación, mientras ella se apresuró y se arrodilló a su lado. Él asintió, un poco aturdido, y ella lo puso de pie, rozándole el pelo mojado de la frente. Entonces, sin decir una palabra, la envolvió, los brazos lo rodearon y lo abrazaron. «Está bien, Aku», susurró contra su oído. Algo muy bueno sucedió. En unos meses, podríamos ser capaces de volver a casa. ¿A casa? Aku parpadeó hacia ella, confundido. ¿Volver a casa? Él siempre había pensado que este lugar era mi hogar. La nieve, el frío, el silencio, estos eran las únicas cosas que había conocido. Habían huido de lo oculto Mist cuando tenía solo 2 años, demasiado joven para recordarlo cualquier cosa de valor. La idea de un hogar diferente me pareció extraña. Pero aún más extraño que eso, era el calor. Sí, su madre lo había abrazado muchas veces, por la noche cuando dormían. Cuando lloraba cuando estaba enfermo, pero esta vez se sentía diferente.
Tal vez era la persistente prisa de los dulces, o la alegría en el aire, o el escalofrío de la caída, pero algo surgió dentro de su pecho. Sintió calor resplandeciente. Y luego, su madre jadeó. Aku, ¿y tú? No puede ser. Él siguió su mirada, mirando hacia abajo. El agua alrededor de sus pies tenía congelado en una reluciente capa de hielo. Levantó la mano instintivamente, y del suelo, un pequeño fragmento de rosa de hielo, a la deriva hasta encontrarse con su palma. Sus ojos se abrieron. Volvió a agitar el brazo. Zarcillos delgados de escarcha rizados y grabados a través de la superficie de la tierra húmeda crecen como enredaderas de cristal. Una y otra vez, líneas de hielo giraban hacia afuera con cada movimiento de su mano. Aku. Su voz crujió en el aire como un trueno. Él se congeló. Su madre, gritaba. Ella lo agarró por ambos hombros y se arrodilló a su nivel, con la cara ahora vacío de calor, lleno solo de alarma. Aku, dijo con firmeza, debes prometerme que nunca harás eso otra vez. Nunca. ¿Me entiende? Prométemelo. La mente de Aku se tambaleó, confundida y abrumada. Él no sabía lo que había hecho mal, solo que la alegría que había sentido fue repentinamente desaparecido arrancado por su miedo. Pero una cosa era cierta. No quería que ella le gritara de nuevo. Y sí, lo prometo, susurró. Su expresión se suavizó al instante. Ella lo tomó en sus brazos de nuevo, más apretado esta vez. Bien, buen chico. Ella se levantó, llevándolo en sus brazos y lo llevó de regreso adentro, lejos de la lluvia que cae, lejos de la escarcha. Esa noche, Kaito yacía junto a su esposa y su hijo en la estrecha cama. Físicamente, él estaba quieto, respirando de manera uniforme. Ojos cerrados. Pero él no estaba durmiendo. Su mente corrió, más aguda que nunca, cada pensamiento cortaba más profundamente que la última. Su hijo. Su maldito hijo tenía un Kekkei Genkai. Él lo había visto. Con sus propios ojos. La forma en que bailó el hielo el aire, respondiendo a la mano del niño como si la nieve misma obedeciera a él. Él no podía negarlo. No pude explicarlo. Y esa mujer, le había mentido. Ella lo había sabido. Todo el tiempo. Ella llevó la sangre del regalo maldito del clan Yuki y no dijo nada. Ella le dio un hijo y permaneció en silencio. Durante 6 años ella lo dejó creer que su vida, su elección de vivir escondidos, los había protegido. Y ahora todo había terminado. Claro, Yagura estaba muerta. Renga había venido corriendo como un tonto, gritando sobre la caída del tirano como si significara la salvación. Como si algo realmente cambió. Pero felicidad. Esa cosa frágil que no se había atrevido a esperar, fue arrebatado en el mismo aliento. La muerte de Yagura no significó que la persecución de los linajes fin. Ese tipo de odio no desaparece con un nombre. Se encona. Eso espera. Y si el nuevo Mizukage se parecía en algo al último, demonios, si él fue peor, entonces ¿qué? ¿Qué harían entonces? Y la niebla oculta ya ni siquiera era la verdadera amenaza. Yukigakure. La gente de aquí. Los aldeanos que susurraban detrás cerraron las puertas y mantuvieron la distancia. Ya sospechaban, siempre lo había sido. Nadie en la aldea tenía Kekkei Genkai. No abiertamente. Una pantalla. Una chispa de hielo frente a los ojos equivocados, y la palabra se extendería como la pólvora. Por la mañana, su casa podría estar llena de cenizas. Apretó la mandíbula, rechinando los dientes en silencio. ¿Por qué? ¿Porque esa puta tuvo que llevar el linaje? ¿Porque su hijo tuvo que despertarlo? ¿Por qué ahora, después de todo lo que había luchado, sufrido, había ofendido a los dioses? ¿Había desafiado al destino mismo? Sus padres fueron masacrados cuando él tenía 10 años. Él había vivido en el calles de la niebla, medio salvajes, buscando sobras, sobreviviendo por instinto solo. Casi lo matan 5 veces antes de que tuviera 16 años. Y luego, esperanza. Un grupo de supervivientes del clan Yuki planeando una fuga. Él se unió a ellos. Creía en ellos. Más de la mitad murió en el viaje. Pero sobrevivió. Él logró salir. Se abrió camino hacia estas tierras heladas y se labró una vida en ellas. La nieve. Todo lo que quería era una familia tranquila. Un techo.
Un nombre hablado amablemente en la oscuridad. ¿Era mucho pedir? Aparentemente, sí, porque el mundo era cruel. No importaba cuántas veces corriera o lo duro que se escondió. Siempre lo encontraría. Siempre tomaría de él. Pero si había algo que había aprendido de la sangre y la podredumbre de su pasado, fue este. Él sobreviviría. Incluso si tuviera que tirar todo. Incluso si tuviera que abandonar a su esposa. Incluso si tuviera que matar a su propio hijo. Él sobreviviría. A la mañana siguiente, Aku durmió más de lo habitual. Normalmente, su madre lo despertaba gentilmente antes de que ella y su padre se fue a casar. Pero hoy, cuando finalmente se movió y parpadeó el sueño de sus ojos, ella estaba sentada a su lado, mirándolo fijamente. Su cara estaba pálida. Sus ojos, de montura roja. Lleno de un profundo, preocupación embrujada. Todavía estaba enojada por lo de ayer. Kara-san, murmuró, frotándose los ojos. Tengo hambre. Ella se estremeció levemente ante el sonido de su voz, luego, de repente, como si algo dentro de ella se rompió, ella se puso de pie y lo agarró por el brazo. Kara-san. Sin contestar, ella lo alzó sobre su hombro como un saco de arroz y salió corriendo de la casa, al frío desierto. Kara-san. ¿Qué es lo que haces? Lo siento, Aku, ella jadeó, las lágrimas ya corrían por ella mejillas. Lamento mucho que tengas que pasar por lo que yo pasé. Lo siento, soy tan débil. Kara-san, ¿de qué hablas? Lloró, confundido y asustado. Detrás de ellos, el silencio de la mañana se hizo añicos. Estallaron gritos. Decenas de pasos. El aullido de los lobos. Antorchas iluminó la nieve detrás de ellos como estrellas naranjas cayendo del cielo. La mujer agarró a su hijo con más fuerza y corrió más rápido, pero su fuerza estaba fallando. Años de desnutrición habían drenado su cuerpo. Su aliento vino en breves jadeos desesperados. Ella no fue lo suficientemente rápida. Desde la línea de árboles detrás de ellos, saltó un lobo, cortando su forma oscura por el aire. Chocó con ella por un costado, desequilibrándola. A casa. Madre e hijo cayeron por una colina, chocando contra la nieve y ramitas y piedra, hasta que se detuvieron violentamente cerca del borde de un río profundo y helado. Aku gimió, aturdido pero intacto, sin huesos rotos, solo magullado. Su madre tropezó erguida primero. Le temblaban las manos. Ella respiración entrecortada. Y luego, antorchas. Estaban rodeados. Voces se alzaron a su alrededor. Enojadas, gritando, odiosas. Hombres con lanzas y horcas emergieron del bosque, sus ojos salvajes con miedo y juicio. Al frente estaba Kaito. Su expresión estaba retorcida de furia, su voz como veneno. Me mentiste, puta. Te atreviste a maldecir mi vida, nuestra vida con esa sangre. No lo dejaré escapar. No lo dejaré nacer. Ame sabía que no había tiempo. Incluso si cruzó el río con Aku, nunca llegarían lejos. Ella estaba demasiado débil. Ellos también lo eran. Muchos. Solo le quedaba una opción. Se volvió hacia su hijo y se arrodilló, agarrándole la cara, entre sus manos temblorosas. Aku, susurró, cerrando los ojos con él. Corre al otro lado del río. Cierra los ojos y piensa en mi abrazo, ayer, cuando te abracé la lluvia. Piensa en esa calidez, en ese sentimiento. Agárrate a él, y corre. Corre y no mires atrás. Para mí. Por favor, corre. Yo no. Corre. Ella gritó y lo empujó con fuerza hacia el agua. El niño tropezó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo con fuerza. Él cerró sus ojos apretados, tal como ella dijo, y corrió directamente al río helado, resbalando, tropezando, pero moviéndose. Y luego, él estaba al otro lado, abrió los ojos incrédulo. Kara-san. Jadeó, jadeando. ¿Qué es pasando? Pero ya era demasiado tarde. La primera horca voló por los aires y golpeó la de su madre. Hombro. Ella se tambaleó, la sangre se derramó en la nieve. Siguieron más armas. Las manos de Ame volaron en movimiento. Lanzamiento de hielo. Lanza de hielo. De la tierra brotaron dentadas lanzas de hielo puro, atravesando 3 de los hombres. Pero había demasiados. Su chakra estaba demasiado bajo. Otro tenedor golpeó su brazo. Entonces uno le atravesó la pierna.
Kaito rugió, cargando hacia ella, gritando maldiciones loco con traición. Pero antes de que pudiera alcanzarla, se formó una cuchilla helada en su palma, y con un último grito desesperado, ella se lo clavó profundamente en el cuello. Se arrodilló, la sangre le corría por el pecho. Entonces, ella se fue. Los otros la rodearon. Docenas de ellos. Ella desapareció debajo sus armas, bajo una masa de rabia, miedo y muerte. Aku se quedó congelado al otro lado del río, observando cómo se desarrollaba la pesadilla. Le ardía el pecho. Sus piernas se sentían como piedra. Su mente se quebró. Y luego corrió. Él no sabía dónde. Él no miró hacia atrás. Él simplemente corrió. Un año después, Aku ahora era oficialmente un huérfano sin hogar. Había sobrevivido a los últimos 12 meses a través de puro instinto y los restos de conocimiento que tenía sobre la caza. No tenía la habilidad suficiente para atrapar presa por su cuenta, pero había aprendido a esperar pacientemente, escondiéndose en silencio hasta que un depredador más grande hizo la matanza. Entonces, usando lo poco que liberador de hielo que podía invocar, ahuyentaba al animal por mucho tiempo. Suficiente para robar parte de la carne. Y para dormir, nunca se quedaba en el mismo lugar por mucho tiempo. De uno pequeño pueblo al siguiente, se desplazó como un fantasma. Eventualmente, él hizo su camino cerca de la frontera de la niebla oculta y encontró a un civil pueblo agrícola donde un alma amable le permitió quedarse en un viejo granero de heno con algunos caballos. Le daban un poco de comida de vez en cuando, pero él todavía dependía principalmente de la caza para sobrevivir. Un día, mientras caminaba por el pueblo con un pájaro, acababa de atrapado, vio al dueño del granero hablando con un hombre extraño vestido de negro, con una máscara blanca sonriente. En el momento en que el enmascarado se volvió hacia él, un escalofrío corrió hacia abajo la columna vertebral de Aku. El instinto se hizo cargo. Dejó caer el pájaro y salió corriendo. Saltó por encima de una valla, corrió a través del jardín de un granjero, trepó a la azotea y se deslizó hacia la casa opuesta. La distancia a la siguiente azotea era demasiado lejana, pero su pie se aferró a la pared por un breve momento, el tiempo justo para él para agarrar el marco de madera y levantarse. No entendía cómo podía hacer estas cosas, pero sabía cómo se sentían, y había aprendido a repetirlas cuando lo necesitaba. Pero justo cuando saltó desde la segunda azotea y se preparó para desaparecer en el bosque, una mano lo agarró por el cuello y lo tiró al aire. Bueno, ¿mirarías eso? Este pequeño bastardo ya puede usar chakra. El hombre enmascarado rió oscuramente. Aku sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo e intentó acuchillarlo, pero el hombre esquivó fácilmente, le arrebató la espada y lo empujó contra la pared de una casa. El impacto forzó el aire de los pulmones de Aku con un agudo jadeo. Escucha, mocoso, murmuró el hombre, arrodillado a su lado, no soy exactamente ansioso por hacer esto tampoco. Pero las órdenes del jefe son órdenes, ¿sabes? Metió la mano en su capa y sacó un pequeño trozo de papel. Presionándolo contra la frente de Aku. El papel brillaba débilmente con chakra. De ninguna manera, el hombre murmuró. Realmente eres un bastardo afortunado. Tomó yo solo 15 pueblos para encontrarte. Sin decir una palabra más, golpeó a Aku en la base del cuello. El mundo del niño se volvió negro. El enmascarado lo recogió y desapareció. Aku no sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba seguro habían viajado una gran distancia. Cuando finalmente se despertó, se sintió como si hubiera llegado a un mundo completamente diferente. Árboles imponentes se alzaban sobre sus cabezas, sus hojas de un verde vibrante, y esparcidas entre eran casas grandes, más de las que había visto en su vida. Podía moverse, pero decidió no resistirse. El hombre que lo trajo aquí claramente estaba mucho más allá de lo que él podía manejar. La lucha fue sin sentido. Aku había aceptado su destino. Lo que sea que pretendieran hacer para él, no tenía forma de detenerlo. Eventualmente, llegaron frente a una puerta enorme y entraron a lo que parecía una estructura extensa y compleja. Había elevados puentes que conectan los árboles y casas más pequeñas construidas en un extraño patrón cuadrado, casi apilado uno tras otro en el aire. Se detuvieron frente a uno de los edificios. Otro hombre enmascarado abrió la puerta. Él es la olla de oro, dijo casualmente el primer hombre. Cuídalo.
Si se muere de hambre, el jefe se cabreará. El segundo hombre asintió y tomó a Aku como un saco de provisiones. Después de caminar por algunos pasillos más, llegaron a una gran habitación llena de mesas. Varios niños ya estaban sentados allí, comiendo. El hombre enmascarado condujo a Aku hacia una partición de vidrio donde una mujer se puso de pie, preparando varios tipos de comida. Paquete VIP, dijo el hombre. Desnutrido. Algo caliente. La mujer miró al niño con lástima. Oh, Dios mío, se ve horrible. Tráelo aquí, le ayudaré a comer. Entraron en lo que parecía ser la cocina. El hombre enmascarado colocó a Aku suavemente sobre una silla. Oye, ¿sabes hablar? La mujer preguntó en voz baja. Aku parpadeó, claramente confundido, pero su hambre era abrumadora. Si estas personas le estaban dando comida y no planeaban matarlo, él no le importaba nada más. Y sí, él respondió, su voz débil. Eso era todo lo que el hombre enmascarado necesitaba escuchar. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue. La mujer sonrió, una especie de expresión cálida y gentil que de alguna manera asustó a Aku más de lo que podría serlo una intención asesina. Después, viviendo como un animal durante más de un año, era más bestia que niño. Él la miró con recelo. Regresó con un tazón de sopa humeante y un plato con un poco de carne de aspecto extraño. Aku no esperó permiso. El momento el cuenco tocó la mesa, él lo agarró y bebió directamente de él, ignorando la cuchara que sostenía en la mano. Ella parpadeó sorprendida. Claramente tenía la intención de ayudarlo a comer, pero parecía que no había necesidad. Delicioso, ni siquiera comenzó a describirlo. La sopa era lo más cosa sublime que había probado en su vida. Incluso después de terminarlo, él mantuvo el tazón en su lugar durante unos segundos más, como si estuviera saboreando el último rastros. Entonces el olor de la carne lo golpeó. Lo miró por un momento antes de agarrarlo con su desnudo manos y dando un mordisco masivo. Las palabras le fallaron. Él no pudo haber describió lo bueno que era incluso si lo intentaba. Fue un instinto reacción. Después de todo, este era un bistec de ternera de 5 estrellas. Comparado con esto, la comida del daimyo era basura. En cuestión de minutos, todos los bocados desaparecieron, pero la repentina afluencia de ricos la comida hizo que su estómago se revolviera ligeramente con náuseas. Él se congeló, aturdido por la sensación. La mujer se rió suavemente. Eso es lo que sucede cuando comes como un cerdo. Ah, ¿cuál es tu nombre? El chico la miró, abrumado. Algo en ella le recordó de su madre. Por un momento fugaz, fue como el último año de dolor y el hambre nunca había sucedido. Aku, susurró. Bueno, entonces, Aku-chan, ¿qué tal si te limpiamos? Soy un niño, él murmuró. La mujer parpadeó y luego volvió a reír. Oh. Lo siento, lo siento. Eres demasiado linda. Ella lo condujo a otra habitación extraña, sus paredes hechas de suave piedra blanca. Con un ligero toque en algo incrustado en la pared, un resplandor blanco llenó el techo. Entonces, como por arte de magia, comenzó el agua caliente a verter desde un tubo de metal a una cámara de vidrio. Las nuevas sensaciones, los objetos desconocidos, la amabilidad de extraños, fue demasiado. En algún lugar profundo, un largo emoción olvidada agitada. Curiosidad. Después de lavarse, a Aku se le dio un kimono blanco suave. La mujer lo condujo afuera, donde otro hombre enmascarado lo esperaba. Espero que Sabusa-sama no planee ponerlo en su equipo, la mujer murmuró. El hombre enmascarado se burló. Ni idea. Pero aparentemente, el alcalde vino aquí solo por este mocoso. Dice que es especial. Al oír la palabra alcalde, los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Una ola de la tranquilidad y la felicidad se apoderaron de su rostro. Hace un año, ella apenas había estado sobreviviendo, hirviendo papas en una cantina sucia. Pero todo había cambiado cuando el viejo general implementó el nuevo sistema y su amado alcalde tomó el control. Desde entonces, el pueblo nunca había sido tan próspero. Todos tenían un hogar, un trabajo, un propósito. No quedaban personas sin hogar, huérfanos vagando por las calles. Incluso la comida había mejorado, gracias a recetas que el alcalde dijo que había recopilado de las grandes naciones durante sus viajes. Nadie realmente le habló directamente, pero todos lo amaban. El enmascarado tomó a Aku y caminaron hacia la entrada principal.
Edificio. Extraños pasillos se retorcían entre los árboles hasta que llegaban a un tronco enorme y antiguo, un árbol viejo con una puerta incrustada en su ladrar. El hombre la abrió. Adentro, el piso conduce a las escaleras que estamos ascendiendo en espiral. Sube. El gran jefe está esperando. Mantén tu mejor comportamiento. Bien suerte. Aku tragó saliva con fuerza. El jefe. Su líder. ¿Por qué alguien así querría conocerlo? No es que importara. En este punto, estaba demasiado abrumado por el flujo constante de nuevas experiencias para cuestionarlo. Él tomó un respiro, y empezó a escalar. Después de lo que parecieron interminables minutos subiendo escaleras, Aku finalmente llegamos a lo que parecía ser el punto más alto del pueblo. La vista le dejó sin aliento. Desde esta altura, podía ver todo el pueblo se extendía debajo de él, junto con docenas de kilómetros de tierra circundante. A pesar de que la estructura fue construida en un enorme árbol, el suelo bajo sus pies se sentía como tierra sólida, casi como si alguien había arrancado un pedazo de tierra y lo había colocado encima del árbol. Asimismo, comenzó a caminar hacia adelante, lenta, cautelosamente. El aire era rico en el aroma de la lila. Se habían plantado hileras de árboles alrededor del área. Sus flores danzando suavemente en el viento. Pronto, entró en un claro perfectamente abierto, donde el sol poniente pintaba el cielo en tonos dorados. En medio de ese claro había una figura solitaria, las manos se juntaron detrás de su espalda, mirando al horizonte. Aku hizo una pausa por un momento. La figura, él no era lo que él esperado. El alcalde, al que todos parecían respetar tan profundamente, era solo un niño, tal vez 1 o 2 años mayor que el propio Aku. Vaciló, luego se acercó lentamente, deteniéndose solo unos metros detrás de él. Ninguno de los dos habló. El chico tenía el pelo castaño oscuro, y sus ojos estaban cerrados, casi como si estuviera meditando. O quizás, dormido. De repente, los ojos del niño se abrieron. Hola. Aku se estremeció ante la voz inesperada, dando un pequeño paso atrás. Hola. El niño lo estudió por un momento, luego volvió los ojos hacia el atardecer. Hermoso, ¿no? Lo fue. Aku no podía negarlo. Él asintió en silencio. ¿Te gustaría sentarte conmigo un rato? La pregunta tomó desprevenido a Aku. ¿Por qué preguntaría eso? ¿Y qué pasaría si dijera que no? Pero el pensamiento no se demoró mucho, él no quería decir que no. Sin responder, se sentó al lado él, todavía tenso pero cada vez más curioso. Algo sobre el chico presencia, carecía de malicia. ¿Es tu padre el alcalde? Finalmente preguntó Aku, incapaz de aguantar la pregunta está dentro. El chico negó con la cabeza. No. Yo soy el alcalde. Pero, tú eres joven. El chico terminó por él. Aku asintió, sin saber de qué otra manera responder. ¿Quién dijo que un líder debe ser viejo? Aku frunció el ceño. Él no entendió. Este chico hablaba de forma extraña, como un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. El chico suspiró. Aku, ¿quién crees que debería liderar una aldea? Aku parpadeó. No esperaba la pregunta. Pero antes de que pudiera respuesta, se sobresaltó por algo aún más extraño. ¿Tú, sabes mi nombre? Por supuesto. Aku estaba aturdido. ¿Cómo? Se lo había dicho esa mujer. ¿Cuándo? El más fuerte. Respondió Aku, inseguro. Eso es, parcialmente correcto, respondió el niño, inclinando la cabeza. Pero la fuerza viene en muchas formas. Todavía confundido, Aku lo miró, tratando de entender dónde estaba esto. Se iba. Aku, dijo el niño suavemente, mírame. Sus ojos se encontraron y por un breve segundo, Aku sintió un destello rojo, como relámpago detrás de sus ojos. Jadeó, mareado. ¿Qué hiciste? Lo siento, dijo el niño casualmente, acabo de comprobar qué tipo de bebida te gustaría. ¿Qué? Aku murmuró, todavía aturdido. Kiyotaka sacó un pergamino con el kanji de bebida escrito eso. Con una suave bocanada de humo, un vaso lleno de líquido marrón cálido materializado en su mano. Creo que te gustará. Aku vaciló, mirando el vaso. Hacía calor. Él tomó un sorbo cauteloso, y sus ojos se abrieron de par en par. El sabor. Tenía el mismo sabor que ese raro caramelo de Reiga, pero 1000 veces mejor.
rico, reconfortante, nostálgico. Se llama chocolate caliente, agregó Kiyotaka. Por primera vez desde que se conocieron, Aku sonrió débilmente. La bebida, el vista, el extraño chico a su lado, todo se sintió surrealista. Pero también sintió algo más, algo que no había sentido en más de un año. Seguro. Kiyotaka de repente se mordió el pulgar, lo presionó contra la hierba y con un bocanada de humo, apareció un búho blanco. Aku miró al búho como un niño presenciando magia por primera vez. Aku, si tuvieras que luchar contra este búho, ¿ganarías? Aku se quedó sin aliento ante la pregunta. Había cazado pájaros antes, por supuesto. Él ganaría. Sí, dijo sin dudarlo. Ya veo, respondió Kiyotaka con calma. Entonces, ¿qué pasa con contra 1000 búhos? Aku parpadeó, aturdido. 1000 búhos. Eso fue mucho. Pero tal vez, si corría, si seguía peleando durante mucho tiempo, tal vez, ganaría. Él respondió, inseguro. El búho de repente se movió del hombro de Kiyotaka y se inclinó hacia adentro, cerca de su oreja. Kiyotaka suspiró. Malas noticias, Aku. ¿Eh? Y Yori dice que no cree que ganes. Aku estaba asombrado, sorprendido, y frustrado. ¿Ese búho realmente solo hablar? ¿Qué? No, ganaré. Dile que ganaré. Ella parece bastante convencida de lo contrario. ¿Qué? Aku saltó y le arrebató el búho a Kiyotaka. Brazo. Oye, maldito búho, ¿quién te crees que eres, De repente, la lechuza extendió sus alas y soltó un chillido agudo que hizo que Aku saltara hacia atrás y cayera al pasto. Y en ese momento, la bebida caliente en sus manos, la suave puesta de sol, el chico extraño, el búho parlante, y por primera vez desde él podía recordar, no tenía hambre, ni frío, ni miedo. Él no era sola. Aku se rió. Por primera vez en su vida, Aku se rió. Él no sabía por qué o cómo fue una risa áspera, incómoda e incontrolable, pero era real. Kiyotaka se levantó y miró a Aku. Su voz cambió, más tranquilo, más frío. Aku. El niño dejó de reír de inmediato. ¿Cuál es la pregunta que deberías hacerme? Aku se quedó quieto. Algo en la forma en que Kiyotaka hablaba lo hizo tómatelo en serio. Todo su cuerpo se tensó mientras se concentraba. ¿Quién eres tú? Lo intentó. Equivocado. Se formó un pequeño hoyo en el estómago de Aku. Inténtalo de nuevo. ¿Por qué estoy aquí? Correcto. Kiyotaka se volvió hacia la puesta de sol, como si recordara algo. Aku, te traje aquí porque te necesito. Él, lo necesitaba. Aku, ¿por qué estás vivo? Era una pregunta que Aku se había hecho muchas veces, especialmente después de que sus padres murieran. ¿Por qué tenía que seguir viviendo? Yo, no lo sé. Kiyotaka asintió levemente. Tengo un amigo de la infancia. Su nombre es Sai. Aku escuchó atentamente. Él tenía un pasado similar al tuyo. Y él hizo la misma pregunta. ¿Por qué estoy vivo? ¿Alguien como él? Aku se inclinó, curioso. Y. ¿Se enteró? Todavía no. Kiyotaka dijo rotundamente. Pero pronto vendrá a la conclusión de que está roto. Una pausa. Una herramienta rota. La palabra herramienta resonó en la cabeza de Aku. Pero creo que eres lo contrario, Aku, continuó Kiyotaka. Eres una herramienta perfecta. Otra pausa. Aku, ¿quieres ser mi herramienta? Aku no podía entender completamente el significado detrás de las palabras. Él ni siquiera sabía realmente lo que significaba ser una herramienta. Pero este chico extraño y tranquilo, lo quería. Kiyotaka se levantó y se quitó la ropa. Esto es lo que haremos. Dentro de 2 años, volveré a este lugar. Si todavía estás aquí, sabré que me elegiste a mí. Y te daré un regalo divino. Eres libre de irte, si quieres. Puedes vivir aquí como civil. Pero, miró directamente a los ojos de Aku. Te elegí a ti, Aku. Las palabras golpearon más de lo que Aku esperaba. Su mente estaba girando, él no entendía todo, pero... Te elegí a ti, Aku. El recuerdo del calor, de la risa, de la comida y la paz, él quería esto. Quería aprender lo que significaba ser una herramienta. No importa qué tomó. Por primera vez en su vida, daría lo mejor de sí. Y en 2 años, él estaría allí.
Después de bajar del árbol, un hombre estaba esperando a Aku. Él tenía el pelo corto y ojos afilados y depredadores. Aku lo reconoció por su voz como la que lo había atrapado y lo había llevado a este pueblo extraño. Muy bien, mocoso. El jefe dijo que te dejara ir si querías irte, así que... ¿qué quieres hacer? Aku lo miró directamente a los ojos, pero no respondió a la pregunta. Como si la idea de irse fuera tan absurda que ni siquiera valiera la pena considerando. En cambio, preguntó con tono serio, ¿puedes enseñarme a hacer una herramienta? Zabuza parpadeó sorprendido. ¿Estaba este niño bajo un genjutsu o algo? ¿Un qué? Aku no vaciló. Una herramienta. Ayúdame a entender lo que significa ser una herramienta. Ni siquiera preguntaré qué te dijo ese bastardo, él es el diablo por cierto. Vamos, mocoso. Te enseñaré exactamente lo que significa ser una herramienta. Al escuchar la respuesta, Aku se sintió satisfecha, permitió una pequeña sonrisa para formarse, y siguió Zabuza. Durante el mes siguiente, Aku comenzó a comprender lo que realmente significaba ser una herramienta. Tu vida estaba ligada por completo a tu utilidad, si tú sí eras útil, existías. Si no lo eras, no lo eras. Para Aku, esta fue una noticia extremadamente buena. Significaba que finalmente tenía una manera de valorar su vida, algo que había sido imposible antes, como su existencia siempre se había sentido como una carga, un negativo cosa. La única pregunta era, ¿cómo podría volverse útil? Naturalmente, Zabuza explicó que necesitaba aprender a pelear para poder aportar valor a través de sus habilidades. Y así, Aku comenzó su entrenamiento debajo de él. El primer mes se centró principalmente en reconstruir su cuerpo, obteniendo sus músculos a un nivel normal de fuerza. Considerando su pobre pasado nutrición, esto llevó tiempo, pero con la ayuda de algunas píldoras extrañas y comida extremadamente buena y sabrosa, no fue un problema a largo plazo. Junto con el entrenamiento físico, Aku también aprendió los conceptos básicos de chakra control, alcanzando eventualmente una competencia a nivel genin. Él ya sabía cómo controlar su chakra instintivamente, pero ahora él lo entendí mucho mejor. A fin de mes, Zabuza le dijo que ahora estaba considerado un operativo de grado 4, el rango más bajo en su aldea. Esto significaba que mucha gente podía ordenarlo, ya que el sistema trabajó en una estricta cadena jerárquica de mando. Las buenas noticias era que había muchos otros niños, e incluso adultos, de la mismo grado, y a menudo trabajaban juntos para ser útiles a mayores operativos clasificados. Sus tareas variaban. Pulir armas, entregar mensajes, realizando trabajo físico y, ocasionalmente, ayudando a civiles durante disputas. A veces, un pequeño grupo de operativos de grado 4 sería enviado para lidiar con un alborotador borracho o terminar una pelea en un bar. Aku también aprendió que había dos formas de aumentar su rango. El primero fue a través de un ascenso directo del propio Zabuza, quien ocupó el impresionante rango de grado 2 y tenía la autoridad para avanzar Aku sin interferencia de otros. El segundo fue mucho más peligroso. Desafiar a otro operativo a una pelea a muerte, con el ganador reclamando el rango más alto. Zabuza le aconsejó contra esto, advirtiendo que si aún no había sido ascendido, había una razón y tratar de forzarla solo haría que lo mataran. Pasaron otros meses y Aku había alcanzado el máximo entrenamiento que podría obtener con Zabuza. Después de probar varias armas desde la reserva del pueblo, había desarrollado un gusto particular por Senbon, aprendiendo a lanzarlos con precisión desde lejos. Él también enfocado en dominar su lanzamiento en hielo, eventualmente creando el suyo propio jutsu. Cristales de hielo demoníacos que reflejan. Esta técnica le permitió a Aku crear varios espejos de hielo que podría entrar, proyectando su imagen a través de todos ellos. Él podría moverse entre ellos casi instantáneamente, rodeando efectivamente su oponente y golpeándolos desde todos los ángulos con Senbon. Zabuza, inicialmente reacio a entrenar a un mocoso, se sorprendió genuinamente por su desarrollo. Aunque nunca lo admitiría, había crecido bastante aficionado a Aku. Eventualmente, lo promovió a semigrado 3, lo que permitió a Aku comandar operativos de grado 4.
Aku rara vez lo hacía entonces, e incluso cuando tenía que hacerlo, hablaba cortésmente, a veces incluso reflejando el tono calmado y mesurado que Kiyotaka había usado una vez con él en el árbol. Fue durante un día normal y sin incidentes que Sabusa llamó de repente hacia él. Sabusa miró a Aku con expresión seria. Aku, me iré del pueblo por un tiempo. Tengo una misión para tú. Aku inclinó la cabeza ligeramente, confundido. Sabusa nunca se había ido realmente la aldea desde que llegó Aku. Después de todo, él era el que controlaba todo aquí. Aún así, si esto significaba que finalmente podría ser útil, él no quería nada más. Sí, Sabusa-sama. Mientras yo no esté, 6 estarán a cargo. Pero él no es exactamente bueno en liderando, así que quiero que lo vigiles. Asegúrese de que él no lo hace, obtenga alguna idea. La verdad era que Sabusa no tenía ninguna razón oficial para irse. Él simplemente estaba aburrido y harto. Desde la guerra civil en Kirigakure y su afiliación con Kiyotaka, había estado trabajando aún más duro que durante el conflicto. Tuvo que manejar shinobi mediocres, entrenar a Aku, evita que la aldea se desmorone y supervisa todo lo ridículo. Proyectos que Kiyotaka le envió, convirtiéndolo en una construcción glorificada foreman. Ese bastardo le hizo construir casas sin parar. Para empeorar las cosas, a pesar de que supuestamente estaba a cargo del pueblo, no podía usar el dinero de la bóveda, principalmente porque un rayo púrpura literalmente saldría disparado de las paredes si cualquiera lo intentó. Entonces, para relajarse y ganar un poco de moneda extra, él decidió asumir algunos trabajos mercenarios nuevamente. Aku se sorprendió un poco. Él era un semigrado 3, mientras que el número 6 era un semigrado 2, un rango completo por encima de él. Pero si Sabusa le dije que cuidara a 6, no tenía quejas. Sí, Sabusa-sama. Sabusa asintió satisfecho y se fue. Aku regresó a la base y se dirigió a la oficina principal, donde un hombre enmascarado, probablemente 6, estaba mirando un montón de papeles. Cuando vio entrar a Aku, Six asumió que tenía algo que informar. En cambio, Aku simplemente entró en la habitación, se movió a una esquina y colocó las manos detrás de la espalda. ¿Algún problema?, preguntó Six. No, señor. Ninguno de los dos se movió. Simplemente se miraron el uno al otro. ¿Por qué estás aquí? Órdenes. ¿De quién? Sabusa-sama. 6 exhalaron lentamente. ¿En serio se acaba de cargar con un mocoso para cuidarlo? Te ordeno que te vayas. No puedo hacer eso. Perdón. Soy tu superior directo y te ordeno que te muevas. Recibí mi misión de Sabusa-sama. No me iré. Suspiro. Ubicación. Tierra de arroz. En una habitación con poca luz llena de frascos de aspecto extraño que contenían partes del cuerpo preservadas, montones de pergaminos y el penetrante aroma de antiséptico, un niño de cabello anaranjado gritaba de agonía en un quirófano mesa. ¡Ah! Las luces parpadeantes proyectan sombras a través de las paredes como intrincados canjilos símbolos, se arrastraban por la piel de jugo como tatuajes vivientes. Orochimaru, a sonrisa traviesa rizando los labios, extrajo cuidadosamente otra pieza del extraño tejido en crecimiento que se forma a partir de la carne de Higo. Estas células absorben naturalmente el chakra en el medio ambiente. Orochimaru pensó con silenciosa fascinación científica. Si mi prototipo la marca de maldición se completa, estaré un paso más cerca de perfeccionar mi técnica de transferencia corporal, y finalmente ganar un Kekkei Genkai digno de mis talentos. De repente, un golpe rompió el silencio. Uno de sus subordinados entró. Orochimaru-sama, Sabusa Momochi ha aceptado el trabajo de recompensa. La sonrisa de Orochimaru se amplió. Después de dejar la hoja oculta y dedicarse a la búsqueda de la investigación y la inmortalidad de Kekkei Genkai, había viajado a través de varias tierras antes de establecer finalmente su base principal en la Tierra de Arroz. Allí, incluso comenzó a planificar la fundación de su propia aldea Shinobi, el sonido oculto, después de descubrir a varios huérfanos con habilidades únicas basadas en el sonido con las que vale la pena experimentar. También había hecho visitas a la Tierra de Pasto, donde descubrió una niña descendiente de Uzumaki que posee una curación notable y habilidades sensoriales.
Tenía la intención de regresar allí hace meses para establecer su bio a una base temporal, pero al llegar quedó conmocionado. La barrera del sistema había sido completamente revisado y patrullaban nuevos guardias. Las fronteras, mejor entrenadas, con reservas de chakras más fuertes, revestidas de uniformes extraños, y máscaras talladas con sonrisas permanentes. Cambios tan drásticos no podrían haber sido logrados por un simple shinobi cambio de gobierno. Despertó su curiosidad, envió sus serpientes e investigó y descubrió que el pueblo había comenzado a apoderarse huérfanos de toda la tierra de pasto, entrenándolos, y induciéndolos a sus fuerzas. Orochimaru estaba aturdido. Envió a algunos de sus propios huérfanos a infiltrarse en sus filas, y a través de sus informes, aprendió sobre tecnologías extrañas y técnicas diferentes a todo en el mundo shinobi actual. Para algunos razón, los infiltrados siempre describían la comida con excesivo detalle. Lo cual le pareció irritante. ¿Debo tratar mejor mis experimentos? Reflexionó brevemente. No. Después de meses de cuidadosa recopilación de información, Orochimaru finalmente reconstruyó la verdad o al menos lo suficiente como para formar una teoría. El hombre oficialmente a cargo era Zabuza Momochi, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Pero Orochimaru no le creyó a Zabuza era el verdadero líder. Teniendo en cuenta las distintivas máscaras sonrientes, quedó claro que el verdadero cerebro era una figura conocida solo como el obispo, un hombre que actualmente tenía la recompensa más grande en la historia moderna de los libros de bingo. La pregunta era, ¿cuál era la conexión de Zabuza con él? Orochimaru dudaba de que el espadachín por sí solo pudiera ser responsable de tal operación. Su investigación indicó que Zabuza era peligroso, sí, pero aparte de su dominio de la liberación de agua y su espada, no había nada extraordinario en él. Quieto, uno nunca podría ser demasiado cuidadoso. Por lo tanto, Orochimaru ideó un plan. Usar canales anónimos para ofrecer trabajos mercenarios y atrae a Zabuza. El espadachín tenía aceptado. Ahora, con su cebo en su lugar, Orochimaru finalmente estaba listo para atraparlo, y descubre lo que realmente estaba pasando.